Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren ustedes muy bien. Es un gusto saludarles en esta nueva reflexión o comentario sobre el Evangelio Dominical. En esta ocasión, Domingo de Pentecostés. Como es nuestra costumbre, proclamo primero el texto y enseguida comparto una breve reflexión. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Muy bien, destaquemos algunos elementos, algunas líneas teológicas fundamentales para comprender el texto del evangelista Juan. Primera indicación: al anochecer del día de la resurrección. Siempre la noche ha simbolizado en el Evangelio de Juan, específicamente en el Evangelio de Juan, o con mayor fuerza en el Evangelio de Juan, aunque también en la simbología de los sinópticos aparece este sema de significado del símbolo de la noche. La noche como símbolo de la incomprensión, por un lado, y por otro lado de las fuerzas maléficas o diabólicas, digámoslo así, que se oponen al proyecto de Dios. La noche tiene pues una doble valencia simbólica. Por un lado, receptáculo o habitáculo de todas las fuerzas, poderes, ideologías que se oponen al proyecto de Dios y que amenazan desde luego la vida, la salud del hombre, la salvación del hombre. Por otro lado, la noche, sin embargo, también es espacio de acción divina. Es en la noche cuando Dios salva precisamente a los hombres que están en la oscuridad, en la tiniebla. El Señor los rescata, actúa el Señor en las tinieblas, que es también desde luego símbolo del pecado finalmente, ¿no? Entonces tiene esta doble valencia simbólica. Sí, receptáculo de los enemigos del proyecto de Dios, pero al mismo tiempo espacio de acción salvífica del Señor. Por eso es la noche el ámbito en el que se desarrolla este pasaje, al anochecer. Sí, es el día de la resurrección, sin duda, es decir, ya se vive la nueva economía de la Pascua, la nueva humanidad, la nueva creación de Dios está ya en la humanidad, está ya presente, y sin embargo la comunidad, porque de ella es de que se va a hablar, se encuentra en la noche, en la incomprensión del proyecto pascual de Jesús, es decir, del significado espiritual que la Pascua guarda para el discípulo. No entienden los discípulos. Por eso mismo, ellos están encerrados, tienen cerradas las puertas de la casa donde se hallan los discípulos, por miedo a los judíos, es decir, por miedo a estos que han asesinado a su maestro. Parece que la violencia, que el asesinato tiene la última palabra en la historia, y entonces ellos, dado que no comprenden la vida nueva de la Pascua, la fuerza invencible de la resurrección de Jesús, están llenos de miedo,
porque temen que la muerte sea la última palabra en la historia. Por eso Jesús se presenta en medio de ellos, es decir, como la realidad central de la vida del discípulo, de la vida de la iglesia. Estar en el centro significa hacer de Jesús la realidad central de la vida, la realidad fundamental, el objetivo fundamental de la vida. En la espiritualidad cristiana esto es una exigencia fundamental. Si no se hace de Jesús el único objetivo de la vida, es imposible seguir al Maestro por los vericuetos de la historia viviendo los valores del Evangelio. Y se encontrarán miles de pretextos, de excusas para dilatar la respuesta al llamado de Jesús. Porque el miedo siempre se apoderará del corazón del que pretende ser discípulo. Por eso Jesús tiene que presentarse en el centro. Claro, Jesús se presenta en el centro, pero es necesario que el discípulo haga suya esta invitación de Jesús de ponerlo en el centro. El maestro no va a hacer absolutamente nada que le corresponda hacer al discípulo. La salvación tiene una doble vía. Es decir, por un lado, Dios pone todo lo que está de su parte, la gracia, la salvación, el movimiento salvífico da inicio en Dios, es voluntad de Dios salvar a todos los hombres, pero estos tienen que acoger esa iniciativa de Dios, hacerla suya, empezar a vivir de salvados. Y entonces es una invitación a hacer de Jesús el centro. ¿Para qué? Para acabar con el miedo. Jesús lo primero que les dice a través de su palabra poderosa, Él quiere cambiar esa situación de miedo, Él quiere liberarlos del miedo. ¿Y cómo lo hace? Diciéndoles la paz con ustedes, el shalom con ustedes. El primer efecto del Espíritu donado a la comunidad a través de la palabra de Jesús es la liberación del miedo. El miedo es el enemigo auténtico de la fe, ni siquiera la increencia, ni siquiera el pecado. Es el miedo, porque estos son discípulos de Jesús, han dado el paso de seguirle y sin embargo el miedo les atenaza y les impide vivir realmente como discípulos. Entonces este es el primer efecto de la paz, de la presencia de Jesús, que genera paz, que genera shalom, que genera armonía en los ejes, en todo el ser del hombre, en todos los ejes relacionales del hombre, ¿no? Entonces, liberación del miedo. Jesús se la pasará durante toda su predicación exhortando a su comunidad a no tener miedo. Y para ello les muestra las manos y el costado, porque Él es el resucitado, Él es el que ha vencido a esa muerte. Pero ¿cómo la ha vencido? A través de una vida entregada. Las heridas de las manos, del costado, de los pies, son los signos indelebles que carga en su cuerpo resucitado Jesús de Nazaret. Es su historia entregada por los hombres la que ha vencido, y este es el único modo de vencer el miedo, entregarse al proyecto de Jesús, atreverse a vivir la misma historia de Jesús, configurar nuestra propia historia en la historia de Jesús. Y entonces sí, se hace presente la alegría. Los discípulos se llenan de alegría. Sin embargo, nuevamente Jesús les dice, la paz esté con ustedes, porque ahora esta paz que ha erradicado el miedo tiene también otra función. Trae otras consecuencias, la paz, el shalom en la vida del discípulo. Y en este caso es la misión. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. El primer misionero del Padre, que es el Hijo, ahora envía a su iglesia, a su comunidad, a continuar su misma historia de liberación.
sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo, fundamento de la misión. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, dice Jesús. Es decir, la misión tiene un objetivo. La misión no es una colonización ideológica grosera y burda de imponer ideas o doctrinas. La misión tiene como objetivo liberar al hombre del signo del pecado, es decir, de la esclavitud del pecado. El pecado con artículo determinado. El pecado. ¿A qué se refiere esto? No se refiere a la transgresión de ciertas normas. Esos serían pecados en plural y son consecuencia de el pecado. ¿Y cuál es el pecado? El que origina todo pecado. Podríamos decir el pecado original. ¿Cuál es? No colocar a Jesús en el centro de la propia vida. Eso es el pecado original. Es decir, colocar a las criaturas en lugar de Dios. Y criatura es todo aquello que no es Dios. Todo ser contingente, todo ser creado es criatura. Y colocarlo en el centro, hacerlo el objetivo primordial de la vida, a eso se le llama idolatría. Ese es el pecado original. Cuando se desplaza a Jesús del centro y se coloca cualquier otra realidad, llámesele hijos, llámesele belleza, llámesele inteligencia, dinero, salud, lo que sea, eso se llama idolatría. Jesús tiene que estar en el centro. Y cuando Jesús está en el centro, entonces la comunidad cristiana tiene el poder para liberar a otros de sus pecados, es decir, de declarar vencido el pecado y como consecuencia los pecados en plural. Esos pecados en plural quedarán perdonados. ¿Cuál es la fuerza del pecado? ¿Por qué el pecado esclaviza al ser humano? Porque le distrae de su objetivo. El pecado es un distractor del objetivo esencial del hombre, que es el encuentro con Dios. La comunidad recibe el poder, la sabiduría para discernir cuando una persona está viviendo valores, principios que no son los de Jesús y que por lo tanto lo colocan fuera del camino, fuera de la ruta adecuada. El pecado es no dar en el blanco en la vida. ¿Y cuál es el dar en el blanco en la vida? ¿Cuál es finalmente el objetivo del hombre? La diana en la cual tiene que incidir su vida, hacia la cual tiene que dirigirse rectamente. Jesús, Dios, objetivo principal de la vida. La comunidad entonces recibe el poder para discernir la conducta de los hombres, para hacer un juicio asertivo sobre si el ser humano está viviendo una vida recta que le conduzca directamente hacia Dios y por lo tanto le libere y le haga totalmente feliz, o está errado. Lo que hace la comunidad con este poder que le es concedido por Jesús a través del don del Espíritu es simplemente constatar si un ser humano está adherido a la propuesta de Jesús, implícita o explícitamente, y entonces declararle libre o bien declararle atado al pecado. Y la Iglesia también recibe la potestad de declarar en la historia, no en la eternidad, en la historia misma, declararle a un individuo, a un sujeto o a un colectivo humano que está viviendo categorías que le van a llevar directamente a la destrucción. En el fondo es una misión profética la de la Iglesia, que anuncia la salvación, denuncia el pecado, ¿no? Es una labor profética esta la que le está encomendando Jesús a su comunidad. Muy bien, pues hasta aquí llega mi reflexión con ustedes. Espero verles muy pronto, la próxima semana de hecho, en la siguiente reflexión sobre el Evangelio Dominical. Cuídense mucho, les veo pronto, gracia y paz.